reformista, previo a la guerra, liberal, luego ya muy pragmático, que creo que es la parte que no deja de estar presente en todo, ¿no? Y que los militares, en el caso ya atrayéndolo a lo mío, van a ser los que en su mayor parte lo controlen. Siguen cobrándose, ya lo contestaste creo, pero un poquito si pudieras ahondar, siguen cobrándose arbitrios extraordinarios hacia 1821, 22, 23 durante el imperio, porque por ejemplo en Guanajuato, que es donde más me he centrado, la Diputación está recibiendo constantemente con nombres diversos y con una facilidad de enmascaramiento este tipo de arbitrios, y a veces los concede y a veces no, es decir, sigue siendo muy casuístico, pero la Diputación no tiene claro que no lo debe de hacer porque bueno, el primer jefe de la trigarancia dice no, pero luego dice sí, y luego se arrepiente, y luego el Congreso, y luego el regente, etcétera. Entonces, ¿quiénes son? ¿Cómo más o menos este panorama que tienes, cómo se va configurando en cuáles son los legítimos y cuáles son los ilegítimos solicitudes de esto? Y me llamaba mucho la atención lo que decía Alberto sobre esta cuestión de bueno, esta frase que nos hizo reír a muchos sobre los militares ebrios y la Constitución. Bueno, la Constitución va a tener un peso fuertísimo, pero no solo en la historiografía ha sido dejada al margen de la trigarancia, porque el prejuicio historiográfico es que la trigarancia es reaccionaria, anticonstitucional y muchas cosas más. En el caso de Querétaro, por ejemplo, inmediatamente que capitula la ciudad, el pueblo se amotina y destruye la placa de la Constitución. Y ese demagógico Iturbide del que hablábamos en estos días, la manda a poner inmediatamente. Sabe que no puede desprenderse de ella, porque sabe, y esto ya no lo comenté hace 2 días, esa base del pronunciamiento que es, creo yo, clara en Iturbide, es el binomio monarquía constitucional, y rey, monarca Fernando VII. Es lo mismito que con el fundamento básico que tiene Riego y que Iturbide lo retoma. Entonces la Constitución no puede quedar fuera. Entonces, me parece sensacional estos ejemplos de manifestaciones no de alta política, sino más bien populares, que creo, y sácame del error, y ahí es donde un poco la pregunta, si hay algún estudio más o menos, si tú ya ahondaste, si conoces algo al respecto. Creo yo que no se ha hecho casi prácticamente nada de estos manifestaciones constitucionales, más que anticonstitucionalistas, a la figura de la Constitución le quieren pegar. Y bueno, esta parte de cómo se va dibujando y desdibujando esta autonomía de la región, ya Luis, con sus tribulaciones de Arredondo, ya nos ha adelantado un poco de que si quizás, y ahí pregunto un poco para ambos, perdió esa autonomía con el reformismo previo a la guerra, si la guerra y Arredondo le devolvieron la autonomía a las provincias, al menos las de Oriente. Sería la pregunta. Una duda rápida, si Juan José de la Garza, supongo que sí tiene algo que ver con Felipe de la Garza, si son cercanos. No se piden igual. Sí, hasta la fecha los de la Garza, sí, claro. Y sí, y ya nada más una última. No, bueno, espero no pecar de ingenuo o ignorante, y creo que, y bueno, ahorita la última mesa es no solo para los de la mesa, sino en general, porque creo que aquí los aquí reunidos son los que podrían sacarme de esa duda, una duda legítima, no es provocación, es una duda legítima. Quisiera saber de quien me quiera contestar, creo que todos pueden, pero quien quiere, ¿qué tanto lo mencionaba Alberto al final? Guerra, yo llegué hace 15 años a esto, empezar a leer cosas, y era guerra, el revisionismo, la base del revisionismo y de la historiografía revolucionada sobre la guerra de independencia. ¿Qué tanto guerra opacó el... Es una impresión, insisto, sáquenme del error, la todavía más aportativa obra de Jaime Rodríguez y de Cristo Narcha? ¿Qué tan equivocado? François Xavier Guerra, sí, claro. ¿Qué tanto estoy equivocado o qué me pueden decir? Supongo que también es cuestión de parcelas y de abordajes de cada uno, pero ¿qué tanto si no ando tan equivocado? Y sería todo. Muchas felicidades. ¿Hay alguna otra pregunta, duda, comentario?
Entonces, si gustan, van respondiendo las preguntas así en orden, por favor. Bueno, pues muchas gracias por que haya interesado lo que estuvimos diciendo. Mucho gusto. Bueno, lo que dice Mariana, yo quisiera, bueno, me parece muy interesante, evidentemente, lo que plantea. Y digo, plantea porque yo creo que son, yo lo veo, no he trabajado últimamente sobre esto, pero sí me parece que la sugerencia es muy importante, es decir, la folletería, por ejemplo, yo creo que es una carencia en mi trabajo. Por el tipo de trabajo que hicimos no era el caso, pero sí me parece importante. Ahora, a mí me surge un comentario al mismo tiempo, que creo que ahí sí faltaría a otros análisis más finos, y nuevamente digo comparados. ¿Qué es lo que puede estar diciendo, digamos, y hablo sobre todo de capitales en el sentido de que son zonas donde hay gente pensante, no quiere decir que no haya en otros, pero digamos, gente preparada en todo esto y conocedora de todas estas discusiones sobre federalismo, confederalismo, centralismo, etcétera, y que permitan tener otra perspectiva también de qué exactamente está pasando en estas ciudades, sobre todo las viejas ciudades en términos coloniales, también demográficos, en términos de importancia, me refiero a las grandes ciudades, por ejemplo, que podría ser un punto de partida, la Ciudad de México, Puebla, evidentemente, Mérida, también sería, yo diría Oaxaca, como grandes ciudades, no sé si olvido alguna, pero en fin, como grandes ciudades. ¿Y qué pasa ahí respecto a toda esta problemática? Creo que eso nos... Bueno, y Zacatecas, porque está aparte Mariana, y no porque esté Mariana, en fin, evidente. Pero creo que esto sería un ejercicio interesante. Bueno, ¿qué pasa en estas élites a propósito de estos asuntos, visto desde la perspectiva de cada uno de ellos? Es decir, o al mismo tiempo, las grandes diferencias podrían encontrarse en las propias ciudades, en términos de, digamos, me acuerdo muy bien de los trabajos de Jaime a partir de toda la discusión sobre todos estos matices entre confederalismo, centralismo, etc. Eso me parecería que sería una sugerencia, y la folletería en ese caso, yo creo, como dice Mariana bien, sería un recurso muy importante. Yo tomo la idea, no sé, además para mí me parece muy interesante si sigo en estos asuntos. El otro cosa que me parece también importante mencionar, que es, aquí se ha dicho, es también esta importancia de la cuestión, digamos, del conjunto de estados o departamentos, sea el caso, o provincias anteriormente, respecto a problemas, por ejemplo, como la capitalidad en sentido general. Por ejemplo, a mí no se me olvida cuál fue la discusión por temas en la Ciudad de México, cuál fue la discusión y los resultados de la capital del país. Creo que es un asunto nuevamente de discusión impresionante. Quedan dudas todavía, por ejemplo, se acordarán todos que en su primera decisión se decidió que la capital no podía ser la Ciudad de México, y lo votó el Congreso, así tal cual. Después resulta que tiempo después, pues que sí se vota y que sí se puede incluir a la Ciudad de México. Ahí hay todo un asunto. Alguien habla inclusive de Lorenzo de Zavala como una cuestión de corrupción, literalmente. Entonces, yo creo que ahí son toda una serie de matices que yo creo que tendríamos, no en balde. Yo soy de la Ciudad de México, no sé si aquí hay alguien de Guadalajara. Bueno, está aquí Luis, pero no es ese el punto. Todavía la fecha, esta rivalidad histórica Guadalajara-Ciudad de México es muy vieja, y sigue ahí, ¿no? Los tapatíos y los de la Ciudad de México, pues a veces decimos, ya es chiste, pero no simpatizamos, lo que estoy jugando, evidentemente. Pero digo, hay una larga tradición histórica. Entonces, yo regreso a que creo que las ciudades serían un punto importante de discusión en términos de penetrar en estas temáticas, que creo que no se ha hecho de esa manera, y que lo que dice Mariana, me parece que la folletería sería en ese sentido esencial. Ahora agradezco que haya servido larga y a la colega mi concentradísima exposición, pero no tengo mucho tiempo, para pues, hablar de esto. Pero creo, insisto, que sí esta perspectiva panorámica sigue siendo importante. Es decir, tenemos, y esto termina un poco, yo creo que la historia regional ha sido importantísima, no tengo la menor duda, pero también nos hemos perdido la historia general. Yo creo que hay que también combinar las dos, ¿no? O sea, por lo menos tener la perspectiva que si estamos trabajando un trabajo muy monográfico, en el contexto cómo está. Esto me parece que también sería importante, ¿no? Creo que ayudaría a un trabajo más, vamos, más
sólido, porque pues, estamos en un conjunto. Y esto creo que se está haciendo, pero también creo que sería un asunto importante. A mí esto me tocó de los temas generales por el tracto, lo cual agradezco porque evidentemente yo también haciendo este tipo de trabajos en este equipo que mencionaba, pues aprendí mucho, ¿no? Y entonces creo que es esto, y vuelvo a insistir ahora, termino con esto, tiene que ver exactamente con lo que hablamos esta mañana, pero yo creo que también algo que ha pasado es que la cartografía en términos de apoyo histórico me parece que se ha vuelto muy importante en el sentido de todos estos sistemas de información geográfica. Parece un poco desmesurado lo que estoy diciendo, pero voy a decirlo. Yo creo que también esto, el sentido del territorio que se puede estudiar ahora, que no se podía estudiar antes, de esa manera, a partir de todos estos sistemas, permitiría inclusive entender mejor el territorio tal cual es, o sea, tal cual es decir, no es lo mismo la sierra tal que la otra sierra, es decir, hay que verlas ahora se puede, que antes era un asunto como de descripción imposible. Entonces yo creo que hay muchas aperturas que nos permiten encontrar los complicados asuntos de las zonas más con poco acceso por muchas razones. En fin, hay muchas. Pero bueno, ahí termino porque creo que ya terminé de mis comentarios. Muchas gracias. Lo que comentaba usted de guerra, François Javier, pues yo creo que fueron dos maneras de trabajar, yo diría. No tuve suerte de conocer tanto a Guerra y obviamente al doctor Jaime y a Cristian Arce y demás. Yo creo que son dos maneras, dos escuelas historiográficas distintas. Yo diría también ese es el punto, ¿no? Es decir, yo creo que esto que hizo Guerra, que tiene su importancia, hace mucho tiempo que no lo consulto, no estoy en esos rumbos, pero sí me parece que fueron dos maneras de trabajar. No creo que se anulen ni una ni otra. Yo creo que son afortunadamente interpretaciones distintas. Y una de las, bueno, sin duda la fecha importante, es trabajos monumentales en el sentido biográfico de guerra, es decir, de los personajes. Yo creo que esto tiene importancia. Es una manera distinta de trabajar y creo que las dos son válidas. No sé si eso responde o lo deja a usted más sin ninguna respuesta. Muchas gracias. Ok, a ver, trataré de contestar. Mariana, me metes en un problema. Mira, los grupos económicos de Nueva Galicia, de Guadalajara, se van formando, sabemos, desde antes. Y están muy cohesionados y tienen, como acaba de decir Ira, una conciencia de que la Ciudad de México se está quedando con sus posibilidades de crecimiento. Mencioné el caso de la Casa de Moneda de Guadalajara. Dice uno de los diputados de la Diputación Provincial, dice, la mejor plata se va a la Ciudad de México. No podemos hacer monedas porque no tenemos la plata de la calidad para hacer monedas y por lo tanto no tenemos esa posibilidad. Entonces se va generando esta como animadversión que hace que ya consciente la oligarquía o los grupos poderosos económicos de Nueva Galicia, conscientes de que tienen contactos, ya esto lo dijo Jaime Olvera desde el año Tres Caña, con Panamá, con Colombia, con Perú, con California, hasta con los ingleses, desde el puerto de San Blas, pues dicen, ¿por qué nos vamos a pegar a las decisiones de la capital del virreinato del imperio? Ahora, no es una separación. Siempre están conscientes, como yo lo veo, siempre están conscientes todas estas provincias de que necesitan un centro que las cohesione, que tenga algo en común. De ahí un poco la discusión entre federalismo y confederalismo. A mí no me gusta hacer la distinción con federalismo y me quedo con federalismo, ¿sabes por qué? Porque es algo que solo se puede explicar por la vía del documento histórico. No podemos decir que si Jefferson o que si Proudhon o no se puede. Tiene uno que ver cómo concebía este personaje que escribió este folleto específico en Guadalajara en 1823, que estaba entendiendo por confederalismo frente a lo que podía mencionar alguien más. Ahora, estos personajes que estuvieron en Nueva Galicia, en general en todos, es realmente, a mí me impresiona, José Antonio leyó las actas de las diputaciones provinciales y yo sí me queda así como que te cae, de veras las leíste todas. Pero sí se nota que las leyó porque
llega un momento en que te encantan, no el acta, per se, porque la providencia es espantosa, sino te encantan estos ayuntamientos bien conscientes de lo que quieren, bien liberalotes, algunos son verdaderamente impresionantes, esos son los más sinvergüenzas que la pared de enfrente, pero estas cartas que le mandan al jefe político, a Cruz, tengo por ahí un caso de Sayula que le mandan a Cruz todo su plan de arbitrio y la Diputación Provincial le contesta con un liberalismo impresionante. Ese impuesto no se puede poner porque es inequitativo, porque no es proporcional, porque es injusto. Así. Y otro, no se puede poner porque nada más grava a una parte de la población. Realmente te asusta lo que saben en ese sentido. Ahora, no necesita uno haber leído a Bentham o algo así para ser utilitario y práctico. La geografía tiene mucho que ver. O sea, tú estás en Monterrey y no eres libre mercado y cero aranceles y muchos puertos y mucho todo, porque te sabes toda la teoría liberal, económica liberal. No, es porque la circunstancia te está obligando. Arredondo, amén de que es un personaje muy arbitrario, tiene y reafirma este movimiento, esta dominio monopólico de los comerciantes de la Ciudad de México por la vía de los habilitados. Tiene los presidios y los presidios están proveídos por el Consulado de México y entonces las mercancías son carísimas o escasas. Ahora, que el contrabando es grande, y esto es una cosa que hay que matizarlo mucho, el contrabando es grande, lo es. Yo estaba leyendo lo de la familia de los Madero que son descendientes de Elizondo, el traidor, viven como dioses allá en el norte de Coahuila, la Nueva Francia, no sé cómo se llama el pueblo. Entonces, sí, el contrabando es grande, sí, el contrabando genera estos mercados que permite que quieran seguir en ese hábito, y bueno, ya está Vidaurri y todos esos van a sacar un provecho impresionante de eso. Ahora, respecto a los arbitrios extraordinarios, sí, parte de estas peticiones de los ayuntamientos la pregunta es muy tendenciosa, siempre lo hacen de manera tendenciosa, bueno, pues queremos saber si todavía tenemos que pagar los 3 días de jornal para mantener seguramente ya ni los pagan, pero es un poco como aquí estamos y nos estamos dando cuenta de que ustedes de la Diputación Provincial tienen que aprobarnos la cancelación de este impuesto, porque si no va a llegar estos. No ocurre en todos lados porque ocurre solo donde quedan militares más o menos organizados. Porque pues generalmente pues van pasando y sacan lo del alcabala y se siguen más adelante. Pero cuando se acaba la guerra, pues ¿a qué se dedican? José Antonio no sé si lo dijo, pero creo que lo tiene por ahí en su cabeza, José Antonio Serrano, lo de las propiedades comunales, lo de los bienes comunales de los pueblos. ¿A quién se queda con eso? El dinero lo cobraban los subdelegados, pero los subdelegados de repente dejaron de tener una parte de su poder y esas tierras se fueron privatizando y estos militares, pues, es una imaginación. Y luego, bueno, el asunto de la modernidad, palabra muy, muy peligrosa, pero pues el asunto de la modernidad, visto en palabras muy sencillas, pues es como confianza en el futuro, en el progreso, en que las cosas van a mejorar. Estoy hablando de la modernidad dieciochesca, la modernidad racional, que todos estos no están pensando románticamente. El romanticismo no hay, aquí es pura gente práctica a grados de la muerte. Entonces, eso tenemos un poco que entenderlo, lo que yo siempre he dicho. Hay un poco que entender el mundo que estamos viviendo, que estamos estudiando, que estamos historiando. Es un calor de la fregada en Monterrey, el vecino quedaba hasta quién sabe dónde, vivías de la gallina y de la milpita y ese tipo de cosas. Ahora, Enriqueta Quiroz nos ha dicho la cantidad de carne que se comía en la época, carne de res, puerco también y carnero, pero sobre todo carne de vaca y los grandes hatos ganaderos que entraban por acá por la Huasteca y con lo que se hicieron ricos el que traía
metal, plata, ¿cómo se llamaba? Uno que estudia Virginia Guedea, que me llama mucho la atención. Bueno, un militar que está en Hidalgo y que es el que saca dinero de toda la internación de vacas. No es poco importante el asunto del ganado, porque muchas diputaciones financiaron las dietas de sus diputados con un impuesto a la carne, un impuesto a la matanza de reses. Guanajuato quiso poner un impuesto rural, un arbitrio rural, se llama 2 al millar. Y por supuesto que le dijeron que no. ¿Y sabe por qué? Un problema que va a tener México durante hasta el siglo XX, que es cómo definimos una hacienda y cómo definimos un rancho. La ley decía, la hacienda paga esto y el rancho paga eso. Sí, chiquito, pero ¿qué es una cosa y qué es la otra? Fíjate, esto lo decían los diputados de la Diputación Provincial de Guanajuato. Entonces dijeron, no, pues cobremos por la carne, por la matanza de reses. Y creo que nada más. Gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta de que si conozco alguna historiografía anticonstitucional o que recoja estas manifestaciones populares en contra, la verdad no lo conozco. Para este caso y la anécdota con la que inicié, los soldados son de fuera, es decir, no son locales, son traídos por el ejército de Arredondo. Incluso ahí venía Santana, muy joven, ¿no? Pero en cuanto a la participación popular de la gente del noreste, sí la hay, pero de otro tipo, ¿no? Lo que no lo he estudiado a fondo, pero lo que he visto en muchos documentos es que sí hay una especie de pacto entre las élites locales y el pueblo, básicamente en que estas élites van a proteger a los pobladores de ser incorporados a los ejércitos, a la leva, y ser enviados a otra región. O sea, es decir, esto les causaba mucho temor. Obviamente, pues estos personajes comerciantes pues se quejaban de que les quitaban su mano de obra y recogían testimonios donde pues pobladores decían que no querían dejar sola a su familia, que no querían irse para acá, porque ya había habido una experiencia por ahí de 1806, donde cuando hay esta disputa de frontera por establecer la frontera entre España y Estados Unidos en Luisiana, van a enviar a muchísima gente. Incluso una vez aquí en el AGN me encontré un documento donde exponían todas las atrocidades y más bien todo lo que estaban sufriendo las mujeres, porque se habían llevado todos sus hombres, los habían mandado ya a la frontera, y estos pobladores de acá de lo que es el centro de Tamaulipas estaban quejándose las esposas que no tenían que darle comer a sus hijos, que todos los esposos se los habían llevado. Ya después supe que el que había escrito todo esto pues había sido Ramos Arizpe cuando estuvo estacionado ahí. Pero sí, básicamente la participación popular aquí era evitar, o sea, es decir, sí siguieron en gran medida a las élites con el fin, a cambio de protección de no ser pues reclutados, ¿no? Y de hecho muchas de las acciones que va a hacer Arredondo, va a haber intentos de hacer estas levas entre la población local y que va a causar mucha molestia. Ahora, Arredondo sí es un realista, digamos, consumado y un antiliberal, y que tiene estas disputas locales, pero por un lado es cierto que también la región se mantiene, digamos, aislada casi políticamente del resto del virreinato, tanto que muchos virreyes incluso pues van a temer mucho de Arredondo, ¿no? Apodaca exacto, porque decía, este tipo se quiere crear su propio virreinato allá, ¿no? Pero sí me fue muy útil cuando en el archivo de Indias encontré la documentación, la correspondencia que Arredondo le enviaba a sus superiores, al ministro de Guerra y Ultramar allá, y él allá se abría de capa y decía cómo abusaba, dice, no, me los engañé a estos tontos de que no sé qué, y de Monterrey, que les quité el dinero y que esto y demás, pero él también ahí decía, ¿no? O sea, sí reafirmaba las condiciones lamentables, ¿no? Decía, es que sí, aquí a eso falta abrir un puerto, aquí, o sea, no puede ser que las mercancías, y por eso hay mucho contrabando, o sea, sí les daba la razón a los personajes, digamos, a sus rivales locales, ¿no? En estas quejas, pero, y aunque él también llegó a sugerir que se hicieran algunos cambios, pues la verdad nunca llegó a pasar absolutamente nada, ¿no? Entonces sí es un personaje bastante extraño, y ya hay un libro ahora dedicado a él,
de Bradley Folsom. Fue su tesis doctoral y ya lo publicó, creo que es la Universidad de Oklahoma, me parece, o Nebraska, una de las dos. Y bueno, ahí sí se profundiza mucho en la vida de él. Y respecto a la última pregunta, bueno, lo de Juan José de la Garza, si era pariente de Felipe, bueno, como ya dijo Luis, pues la verdad ese apellido es muy común, pero sí algún colega me había dicho, no me acuerdo si fue César Morado, no me acuerdo quién me dijo, que era creo que su tío, porque bueno, Juan José era sacerdote, en teoría no podía tener hijos, ya sabemos que en la práctica los tenían, ¿verdad? Como Miguel Hidalgo y demás, pero creo que era su tío. Sin embargo, necesitaría encontrar esa evidencia documental para confirmarlo. Y respecto a lo de Guerra y Jaime, desde mi experiencia cuando era estudiante, recuerdo que primero Mario Ceruti me dio a leer a Jaime Rodríguez y después de alguna otra manera di con el libro de François Javier Guerra y creo que a finales de los 90 empezó a gozar de mucha popularidad, tal vez porque era un poco más teórico con esos términos, ¿no? De modernidad política y eso, pero creo que los dos fueron grandes aportaciones y que llegaron por caminos quizá distintos, pero que contribuyeron muchísimo, ¿no? Entonces, la verdad, no sabría decir si realmente opacó o no, o si se robó atención o no, pero creo que sí depende mucho de con quién estudia uno u otro y los maestros que tiene que le dan a leer eso, ¿no? Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, duda, comentario que haya quedado pendiente? Muchísimas gracias. He pensado en recoger el guante, pero lo voy a hacer. En la pregunta de final de Joaquín, y como estamos al final del congreso homenaje, pues entonces yo creo que eso puede ser una buena reflexión. Estoy de acuerdo con lo que estabais diciendo tanto Ira como Alberto, ¿no? Respecto a la pregunta de Rodríguez Guerra. Yo creo que reflexionando bastantes cosas y pensándolo bien y viendo la historiografía de uno y de otro, creo que hay que apuntar algunas cosas con consideraciones. Y creo que no te voy a responder a esa pregunta, ¿no? En primer lugar, yo creo que la obra de Rodríguez no hace falta aludir a la obra de Guerra. Son dos cosas. Para explicar la obra de Rodríguez, para explicar la interpretación sobre historiográfica sobre la independencia de la América española de Rodríguez, se explica por sí misma, ¿no? Otra cosa es el contexto historiográfico posterior, creo, a los años 90 y su resultado en aparentemente, como estabais planteando, dos propuestas similares que se sintetizan, a mi forma de ver, demasiado simplistamente en un concepto como las revoluciones hispánicas, en donde ahí se mete tanto la propuesta de Jaime como la de François Xavier, incluso de Danino, e incluso posteriormente compartidamente lo que yo he escrito. Y eso lo puedo citar porque se citaron así. En ese contexto yo creo que hay que analizar algunas cosas detenidamente y seguramente vale la pena, pero no quería entrar con esa cuestión, pero vale la pena. Hay que decir que, en primer lugar, la obra de François Xavier de Guerra, escrita, publicada, dedicada al estudio de las independencias, tiene 10 años. François Xavier Guerra muere en 2002 y los primeros escritos de François Xavier Guerra, si no me equivoco, son principios de los años 90. Luego, ese planteamiento de Guerra tiene un recorrido historiográfico sobre este tema de 10 años, que a veces 10 años son muchos o pocos, pero son 10 años muy intensos, una coyuntura de historiográfica que ya hemos hablado largo y tendido, y yo creo que muy bien, notablemente. Mira, ¿por qué? Porque François Xavier Guerra, en los años 80 hasta 88, 89, está haciendo su tesis de Estado, que se llama finalmente Antiguo Régimen y Revolución.
Pero el antiguo régimen no es el de la monarquía borbónica, es el porfiriato. Y la revolución no es la revolución de independencias, es la revolución mexicana. Eso es 88-89. ¿Qué pasa aquí? Pues entonces volvemos otra vez, creo que a la coyuntura que viene de unos años un poco atrás, que tiene el epicentro de 89 y que tiene un tsunami en los años siguientes, especialmente, digamos, en el mundo occidental europeo y latinoamericano, que es el bicentenario de la Revolución Francesa, ¿no? En este caso. Y a partir de aquí nos vamos a los años 90, en donde ya estábamos hablando con Jaime, en donde hay una búsqueda intensa de esos años, primero de una visión latinoamericanista a partir de Rocafuerte y después de un estudio y concentración de la Primera República Federal de Jaime y un abordaje en el año 92-93 de una primera síntesis de reinterpretación de la independencia de América Española, ¿no? Su libro 96. Ahora, si nosotros destapamos y volvemos a abrir el libro titulado De Independencias y Modernidad de Guerra, pues efectivamente, yo estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir, Alberto, que el planteamiento es teórico, pero ese libro de Guerra, legítimamente, que es una recopilación de artículos apretado hasta ese momento, se queda en 1811-1812. Es decir, no va a explicar las independencias ni del año 14-15 ni de los años 20. Esa es la cuestión. Si abordamos un poco más, su primer capítulo es muy indicativo. La Revolución Francesa y América. Indicativo, al igual que el estudio que estuvimos viendo de Jaime, en este caso, de su artículo en Historia Mexicana, que es la Revolución Francesa y la independencia española, perdón, independencia mexicana, que es año 92 en Historia Mexicana. Luego, ahí hay todo un planteamiento. Ahora, en este caso, creo que Jaime, primero sí que hace una propuesta de una tesis sobre la reinterpretación de la independencia de América Española y un libro, 96, sobre una interpretación de la América Española. En los dos casos hay se elide en los títulos la palabra revolución, y eso habría que explicarlo. Mientras que en el interior, más confusamente, el texto de Guerra, a veces habla de revolución cultural, muchas veces de modernidad, otras no tan confusamente en el texto de Jaime, pero si nos vamos a los 70, Lynch no tiene ningún problema en titular las revoluciones hispanoamericanas. En el 85, Tulio ya tiene algún problema en titular como revoluciones, y su libro es Reforma y disolución de los imperios, ¿no? Mientras que en los 90 ya hay un problema, como bien sabemos, caída del muro de Berlín, 89, y todo lo demás, con calificar como revoluciones, así directamente, y sobre todo revoluciones sociales, económicas, sociales, ¿no?, a esas independencias. Por lo tanto, hay un problema central, creo que en los 90, que se mal resuelve o que traslada en los años 2000. Otra cosa es el siguiente estadio, que es el bicentenario de las independencias hispanoamericanas en el año 2009, 2010 y 2011. Entonces, yo creo que es otro estadio de planteamiento de tesis, ¿no? Lo que quiero decir es que, o sea, ¿por qué, como empecé yo el otro día, el martes, por qué hay unas olas historiográficas claras que en donde los nombres y parte de su historiografía están en bocas de todos y otros no, ¿no? Sería el caso que ha salido en este caso, Guerra frente a Rodríguez. Yo creo que una de las claves lo has dicho tú, Alberto, ¿no? Hay una red amplia para uno, hay una red menos amplia para otro, hay una red de alumnos formados y venidos a Francia, y en otro caso es otra cuestión. Y en el caso de Jaime es otra circunstancia, ¿no?
Pero no creo que se opaquen ni nada, sino son dos interpretaciones totalmente diferentes y que se me entienda muy bien. Yo creo que la citación reiterada y por mímesis de la obra de François Xavier Guerra ya es una cuestión muchas veces de ineludible citación de referencia con estos trabajos. Y tengo una duda de si todos estos ineludibles citaciones de referencia de estos trabajos han leído su libro. Porque no en cuanto a los temas que tocan, sino en cuanto a la ineludible referencia de su libro en los años finales de los años 10 y en los años 20, en donde, pues, por las razones que sean, efectivamente porque desgraciadísimamente fallece, no alcanza a llegar, mientras que Jaime sí, además con una propuesta y con una tesis muy, como bien sabemos, muy beligerante frente a la historia oficial, frente a la historia nacional, frente a la historia nacionalista de muchos países, no solamente de México, ¿no? Muchas gracias, doctor Manuel Schutz. Les agradezco a todos su presencia. Me sumo a las felicitaciones de los ponentes por sus interesantes intervenciones. También les agradezco a los organizadores del Congreso que me hayan invitado a moderar esta mesa que se tituló Liberalismo, Territorio y Finanzas en el México del siglo XIX, de este Congreso Internacional, Transformaciones y Revoluciones Políticas y Militares en Hispanoamérica, 1808-1835. Muchas gracias y buenas tardes.